¿Cómo contame qué vamos? te... ¿Estamos Muy celebrando? bien. Sí, aquí tengo yo a Fernando del Rincón atrás, celebrando también. Contame, ¿qué te parece esto que ocurrió ahí en Bolivia? ¿Qué análisis podés hacer así de buenas a primeras? No, bueno, abuelo rasante, creo que hubo un elemento claro, que es que Evo perdió el monopolio de la fuerza, ¿no? Evo no pudo mantenerlo. De alguna manera esa herramienta de represión, que es lo que a últimas era lo único que le podía garantizar a él el poder, ¿no? La permanencia en el poder. Lo pierde, lo vimos desde el viernes cuando empezaron a haber expresiones de, de fuerzas policiales en contra del régimen de Evo. Y luego, y bueno, luego con el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, ya creo que ahí, en ese momento se definió todo. Claro. Eso fue sin duda alguna. Ahora, yo creo que detonante de esto fueron, fueron dos hechos. Primero, la sociedad civil, sin duda alguna, y el comunicado de la Organización de Estados Americanos, ¿no? El informe de la auditoría de la OEA. Creo que eso fue el detonante para que hoy hubiera una especie de efecto dominó en la institucionalidad de Evo, en la que, bueno, empezaron a renunciar embajadores, ministros, alcaldes, etcétera, y se vino para abajo completamente. Claro, claro, eso. Y yo quiero saber qué te parece con respecto a lo que está pasando en Venezuela, porque claro, A ver ahora si los me siento, venezolanos déjame están, sentarme. claro, claro que sí. No, qué maravilla el internet ahí, ¿eh? Oye, Poder sí, andar, poder andar en la calle. No, el internet y la seguridad, tener dos factores a favor. sí, por supuesto, por supuesto. Primer mundo, Pero capitalismo. sí, oh sí. Pero contame una cosa, ¿cómo ves en el sentido de lo que pasa en Venezuela? Porque obviamente ahora ves muchos mensajes de venezolanos diciendo cuánto estamos esperando este día, qué tiene que pasar para que esto ocurra en Venezuela. Bueno, lo que tendría que pasar es tener una oposición verdaderamente dispuesta a salir del régimen y unas fuerzas armadas honestas, que son dos factores que no hay. Claro, a ver, también ha habido una especie de línea de opinión bastante ingenua y mezquina que habla, o sea, que esbozan la idea de que las elecciones fueron el elemento determinante, ¿no? Por el hecho de que hubo elecciones, entonces todo esto se derivó en Bolivia. En parte sí, porque las elecciones se convirtieron en un punto de inflexión que permitió que otros factores entraran en juego. Pero no, yo disiento en que, a ver, nosotros ya tuvimos experiencias similares. Yo creo que el caso boliviano nos ayuda a nosotros, bueno, primero es un impulso, ¿no? Es un impulso a la Ujú. causa, es un impulso tremendo a la causa, pero nos ayuda un poco o sea, debería leccionarnos en, por ejemplo, lo que fue la postura de Mesa, el opositor a Evo Morales frente al diálogo, ¿no? Su postura fue Sí. sumamente tajante en la que él simplemente no se prestó. Creo que la historia hubiera sido completamente diferente si ayer Mesa hubiera anunciado que estaba dispuesto a reunirse con Evo Morales. Y lo otro es el papel de los militares, ¿no? Nosotros, lamentablemente en Venezuela, eso no ha sido el caso, ¿no? Nosotros tenemos unas fuerzas armadas completamente corrompidas por el régimen. En Bolivia se dio el momento para que las Fuerzas Armadas demostraran su apego a la institucionalidad. Sí. Y vos crees, por ejemplo, porque he visto muchos comentarios en los que se cree que esto podría alentar lo que está haciendo Juan Guaidó, la convocatoria de calle que hay para el 16 de noviembre. Hacer algún tipo de, empezar un periodo en el cual pudieran caer estas dictaduras en América Latina. A ver, yo no quiero pecar de súper optimista, porque la verdad es que este tipo de expectativas las hemos tenido desde 2014 e incluso antes y no ha llegado nunca a buen puerto. Pero ¿cómo ves esta posibilidad de que el llamado de calle del 16 de noviembre se vea fortalecido? Se va a ver, yo creo que se va a ver fortalecido. Creo que esto es un impulso grande a la sociedad civil y a Guaidó. Creo que Guaidó debería, ya a estas alturas es como esperar demasiado, pero Guaidó debería poder aprovechar este episodio en Bolivia, que le da muchísima fuerza. Pero no sé, yo creo que tú y yo mantenemos la misma postura frente a lo que pudiera ocurrir el 16 de noviembre. Eh, Mira, probablemente es una marcha más grande de lo que iba a ser hace 24 horas, ¿no? Sí, No creo que tan grande porque los venezolanos, si el venezolano que haya seguido el caso boliviano entiende que las circunstancias son muy diferentes, ¿no? Entienden que de hecho en Venezuela esos dos elementos que han sido claves, que es
que es que no ha existido, no existe como tal una oposición cómplice, ¿no? Que ha terminado jugando para el contrincante. Y por el otro lado tienes unas Fuerzas Armadas institucionales. En Venezuela esos dos elementos no están presentes. Y creo que el venezolano lo entiende muy bien. Entonces, no es posible, no veo posible que el caso boliviano se repita o se dé de forma similar en Venezuela, pero creo que en términos generales es un impulso hasta ahí, Sí, ¿no? exactamente. Ahora, sería entonces asistir el 16 de noviembre a la calle, quienes así lo decidan, intentar comenzar un nuevo levantamiento social, pero la dirección política no parece estar orientada de ninguna manera a ir más allá. O sea, más allá de la calle yo no he visto un llamado contundente. Ayer el presidente Guaidó decía que calle hasta sacar a la dictadura. Yo lo vi en Twitter, te lo pasé de hecho. Pero, a ver, cuesta mucho creer que esto sea así porque en teoría eso era lo que tenía que ocurrir en enero y en febrero. Sí, sí. La palabra de Guaidó está muy degradada, ¿no? O sea, Ujú. se ha venido degradando demasiado desde enero a propósito de, bueno, de expectativas que se alzaron, que no se cumplieron y de promesas también incumplidas, ¿no? Se hizo precisamente lo opuesto a lo que se dijo que no se iba a hacer con respecto a muchos Ujú. casos. Eh, yo no sé, o sea, yo al menos tengo una postura sumamente escéptica, hasta un punto diametralmente opuesto a lo que pudiera ser el acompañar a este proceso. No lo estoy haciendo. Yo creo que en términos generales la ciudadanía está igual. No sé, yo espero que el 16 sea un punto de inflexión, ¿no? Pero todo va a depender de los hechos. Sí. Bueno, un tweet de Juan Guaidó diciendo que va a ir a la calle hasta que caiga la dictadura tuvo apenas 1000 y pico de retweets. A principio de año, un tweet de esa naturaleza llegaba a los Uf. 15.000 retweets. Es una locura. Entonces, Un ahí tuit de también Orlando Avendaño tiene más retweets. un joven Álvarez. Ah. Entonces, ahí, y bueno, son las redes sociales. Muchos desestiman el valor de las redes sociales y la influencia de las redes sociales. Pero creo que son un reflejo de la postura de la ciudadanía. Yo creo que sí, en efecto. Y, a ver, va a haber comentarios de toda índole y yo sí creo que va a haber posturas muy optimistas después de esto que está pasando en Bolivia y yo no las desestimo. A ver, quien quiera sentirse alentado, que lo haga y quien quiera salir a la calle, de verdad hágalo. Pero, a ver, es difícil tener expectativas más allá de de esto que vemos, de lo evidente, de la caída de la popularidad de Guaidó, porque la dirección política simplemente se ha visto muy contrariada, porque entonces en un tuit estás diciendo que salgamos a la calle hasta sacar a la dictadura, pero el martes en la Asamblea Nacional vas a ir a estudiar cómo nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral para unas elecciones en las que nadie entiende si va a participar Maduro o no, si él va a estar en el poder o no, cómo va a salir Maduro del poder. Entonces esto lo han dicho, no hay que trabajar en todos los espacios, pero trabajar en todos los espacios se ha vuelto una contradicción constante. Por supuesto, es que es eso. Son terrenos que se contrarían entre sí completamente, que se oponen. Tú no me puedes plantear a mí y lo dijo el presidente esta semana, que lo único que va a solucionar todo es un proceso electoral y decirme 2 días después que vamos a la calle hasta que caiga la dictadura. Eh, Nuevamente, ya la palabra se ha venido degradando, yo creo que solamente los hechos van a poder reimpulsar este movimiento que representa Juan Guaidó. Yo en general soy pesimista con respecto a ello, no en términos generales, no soy pesimista con el caso venezolano, soy Uh pesimista -huh. con la oportunidad Guaidó. Yo creo que está muy mal, la tendencia es a apagarse, pero ojalá el 16 de noviembre haya un gesto por parte de la dirigencia, independientemente de la gente que vaya, ¿no? Nosotros no vamos a estar concentrados en cuánta población asistió, sino en qué hace quienes se paren ese día en tarima. Son ellos los que tienen que demostrar si no el 16 de noviembre vale la pena salir, sino vale la pena acompañarlos en el proceso que inicia el 16 de noviembre. Uh -huh. No sé, y ojalá lo de Bolivia también sirva para que ellos mismos agarren un poco de confianza. No sé si es precisamente lo opuesto lo que los ha mantenido en una ruta que está completamente desviada.
Yo creo que esto, sí, es que en efecto tenemos dos factores. Yo había escuchado comentarios de Mesa antes de todo este proceso en los que decían que él estaba siguiendo el juego a Evo. O sea, estaban diciendo, no, Mesa solamente se prestó, es un falso opositor, él está ahí para hacer el papel, Claro, pero claro. obviamente Evo va a ganar. Eso yo lo escuché muchísimo. Eso es Finalmente lo que cierto, hemos eso es visto, cierto. sí, Yo creo, aquí hay un factor que yo quiero destacar, porque yo creo que se ha sido injusto un poco con el papel del secretario general de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Yo lo quiero rescatar porque yo creo que nosotros los venezolanos, muchos lamentablemente asumimos posturas mezquinas tomando en cuenta lo que está ocurriendo en Bolivia, ¿no? Y es completamente justificado. O sea, la reacción frente a la forma en que Almagro amparó el proceso electoral estaba completamente justificada, ¿no? Yo recuerdo esa imagen donde Evo se llevó a Almagro a Bolivia, a La Paz, y lo llevó como una fiesta cocalera, no sé, le puso un ramo de coca y bailaron, y son imágenes difíciles de digerir. Pero hoy estamos viendo lo importante y lo esencial que fue la presencia de la Organización de Estados Americanos en acompañar ese proceso. Si la sí. Organización de Estados Americanos hubiera sido apartada del proceso de elecciones, como hubiera ocurrido si Almagro no hubiera apoyado estas elecciones, nosotros no hubiéramos tenido ese detonante que derivó en, bueno, una serie de pronunciamientos que al final abandonaron completamente a Evo. Entonces Ujú. yo creo que, siendo justos, y por eso hago este inciso acá, hay que reconocerle la jugada estratégica, no voy a decir brillante, pero fue estratégica y muy bien planeada, de Luis Almagro con respecto a las elecciones bolivianas y el fantástico resultado que tuvo. Fue una apuesta en grande, fue una apuesta que le Sí. valió un costo altísimo, pero que al final fue esencial para que retornara la democracia a Bolivia. Sí, ahora van a enfrentar un proceso de transición complicado porque no hay líneas para enfrentar este momento, ¿no? Seguramente tendrá que encontrarse en el Congreso la persona que lidere un gobierno de transición para ir a unas nuevas elecciones, pero no está, en este momento no está designada todavía. Entonces ellos entran en este periodo en el que hay un gobierno de transición que tiene que preparar elecciones. Ese es el orden, ¿no? Debería ser el orden, sí, sí, sí. Bueno, yo No preparar imagino elecciones. que simplemente, como solicitó la OEA, se van a repetir elecciones. Ya el tribunal, creo que es el Tribunal Supremo de Bolivia, anunció que va a perseguir a los responsables del fraude. Bueno, no sé, a ver, en Bolivia la lucha sigue. A ver, no es un triunfo tajante, seco, ya retornó la libertad a Bolivia, no, no es el caso. Hay que mantenerse vigilado. A ver, ahora la responsabilidad la tiene la sociedad boliviana y en gran parte la comunidad internacional. Yo espero que, por ejemplo, la OEA Sí. siga acompañando este proceso de transición en Bolivia, pero a ver, ya el primer mal, que es lo que en Venezuela no ha ocurrido, ¿no? En Bolivia siguieron muy bien los pasos, ¿no? No se dialogó ni se trató de hacer, porque la oferta de Evo de esta mañana fue muy clara, Ujú. vamos a hacer elecciones otra vez, ¿no? Sí. Y en Venezuela esa oferta hubiera sido bastante jugosa, ¿no? Lo hubieran agarrado de una, que es lo que se está esperando. En Venezuela se está insistiendo y se está apostando a que haya una oferta similar por parte de Maduro, ¿no? A que Maduro ofrezca a los venezolanos unas elecciones presidenciales con ellos. En Bolivia la oposición fue tajante y dijo no, pese a la recomendación de la OEA, que era simplemente cambiar los actores del Consejo Nacional Electoral, o como se llama en Bolivia, la oposición fue clara en decir, ok, muy bien, vamos a unas nuevas elecciones, pero los responsables de este fraude cometieron un delito. O sea, de una Claro. vez, al darse el fraude, ellos no tienen la legitimidad para participar en otro proceso electoral. Eso No, no es lo que tenemos. En Bolivia se ajustaron muy bien a la verdadera ruta del cese de la usurpación, gobierno de exacto. transición, y ahora vendrán las elecciones libres. Es una locura, o sea, es una locura que en Bolivia hayan logrado ejecutar con todas las diferencias, o sea, Bueno, no crean que estamos diciendo aquí que es el mismo caso, pero que a su manera, ¿no? En el caso particular boliviano, hayan logrado tener esta ruta completa, cesó esta persona que estaba ocupando el poder y que además lo estaba haciendo de manera ilegítima de origen porque la reelección no era permitida. Entonces ya ahí tenemos un vicio de origen que no habría permitido que esta reelección de Evo Morales ocurriera en un marco legal justo. sí, es gracioso, pero creo que al final Juan Guaidó va a trascender como el Pero es que estaba teórico, viendo si esto... ok,
va a trascender como el teórico del cese de la usurpación del gobierno de transición y las elecciones libres, pero no como el que lo ejecutó, ¿no? Él hizo la propuesta teórica de esto, y al final donde se termina manifestando es en Bolivia, ¿no? qué locura, pero bueno, estamos felices por los bolivianos, la verdad ha sido una alegría tremenda la que hemos tenido hoy. Y los latinos, ¿no? Porque este es un triunfo para América Latina y habrá que ver entonces qué ocurre el próximo 16 de noviembre con esta convocatoria de calle. Si vos estuvieras en Venezuela, ¿irías? Por ser periodista, sí, no por razones periodísticas, noticiosas. Quizá como venezolanos también, como ciudadanos, pero, a ver, yo estando allá, yo apartaba completamente mi oficio para asumir una postura cívica y acompañarlos. O sea, yo me iba, mira, yo en el 2017, yo acudía a las manifestaciones con mi chaleco antibala de prensa y el casco y la vaina y toda la indumentaria de lo que implica ser periodista, pero yo iba a manifestarme. Yo agarraba una bandera y vaina e iba como manifestante. En este caso yo creo que mi postura sería muy diferente. Yo quizá se impondría el oficio para acudir, pero como venezolano, bueno, si no tengo nada que hacer, si no hay un almuerzo bueno, una invitación, si no hay una ida al cine, capaz iría. Claro, claro. Claro, en la ¿Qué noche, papel? si resultó que ese día fue determinante, ese día fue histórico y vaina, me sentiría mal después por no haber ido. Así que por curiosidad quizás también deberían ir los venezolanos. Sí, yo coincido en esto. Porque sí, a ver, el punto aquí es que creo que la presión de calle es necesaria y la hubo. Es que el punto es que la hubo, no es que ha faltado. Entonces, pero no se aprovechó en los momentos en que fue espontánea. Entonces ahora llegar a pedirla, después de haberla desperdiciado, parece bastante cínico, pero bueno, habrá que ver de qué manera, o sea, si logran convencer en estos días a la gente de salir y si esto de Bolivia, como les decíamos, alienta este impulso, que yo espero que lo haga, de verdad. Sí, sí, sí. Eh, Quizá no solamente a la sociedad, sino que impulsa todos los factores que hoy son determinantes para la permanencia del régimen. Ujú, Eh, Ojalá, por otro lado, esto nos sirva para fortalecer la tesis de que los venezolanos solo pueden, ¿no? ujú. Ojalá no venga una sarta de, bueno, de ingenuos a salir a decir que, oye, mira el caso boliviano, nosotros todavía podemos, hay que participar en otras elecciones y quedarse en la calle hasta que Sí, es que es, ese es el peligro. Ellos todos saben cómo corromperlo, ¿no? sí, sí, por supuesto, y pueden utilizar esta este gran episodio que debería leccionarnos para también perjudicar la ruta adecuada. Lo triste del caso boliviano para nosotros, lo que de alguna manera a mí me da envidia genuina, sana, es que ellos pudieron porque de alguna manera tenían elementos entre la sociedad que les permitió, ¿no?, que esto se diera. Nosotros ya demostramos que lamentablemente no es nuestro caso, ¿no? Ni los militares están dispuestos a asumir una postura institucional, sino lo contrario, porque en Bolivia no fue solo que bueno, al final sí, le pidieron la renuncia, pero desde un principio dijeron no vamos a reprimir. En Ujú. nuestro caso nunca le van a exigir la renuncia, pero matan, o matan a Sí, la sociedad. Y lo otro es que lamentablemente nosotros tenemos una élite, una casta opositora, que por intereses económicos, políticos o lo que sea, ha terminado asumiendo que para ellos es muchísimo más beneficioso la continuidad del régimen o una transición pactada, ujú. ¿no?, con una amplia impunidad a, bueno, algo como lo que está ocurriendo en Bolivia. Estoy viendo un comentario de Lilia Pirela, quien dice, Tuto Quiroga dijo que quizás Bolivia arrastraría a Venezuela a la libertad. Yo escuché ese comentario, de hecho Nitu Pérez Osuna habló mucho al respecto, y cuando yo lo escuché me pareció muy exagerado, lo decía ahora, ¿no? O sea, yo decía, no, en primer lugar no pensé que iba a renunciar, entonces por ahí ya yo decía, eso no va a pasar, pero tampoco pensé que tuviese tanto poder como para lograr algo así. Pero Sí, qué tan cierto podría ser este pronunciamiento del expresidente? no lo veo posible, no veo la relación, no veo cómo la libertad en Bolivia pudiera provocar la libertad en Venezuela. Eh, Sí, que es distinto a decir que si se libera Venezuela, se libera Cuba, ¿no? Ahí hay otro tipo de por relación. supuesto, o que si se Ujú. libera Venezuela, se libera Bolivia. Yo creo que Sí, incluso
incluso ese planteamiento es muchísimo más sensato por, digamos, el poder económico que maneja Venezuela y que evidentemente ha tenido incidencia en las otras naciones. Pero yo no, Sí. yo no veo esa correlación en la que la libertad de Venezuela implique a su vez la libertad de Bolivia. Como tampoco veo la correlación en que la libertad de Cuba implique la libertad de Venezuela. Ujú. ¿No? Claro. Yo creo que, a ver, no, solamente podríamos hablar de que, bueno, un cambio de régimen en China o Rusia podría de repente tener una incidencia fuerte en Venezuela. Pero más allá de Sí. eso, creo que Venezuela es hoy el eje de la permanencia de muchos movimientos y regímenes en la región. Más información en tu libro, ¿no? Bueno, por supuesto, bueno, sí, el libro es un poco la historia de cómo Venezuela terminó convirtiéndose en eso. Ujú. Bueno, pues muchas gracias No, a ti. por este rato. Qué bien, qué maravilla el internet en esa ciudad. Y bueno, tú estás usando el Wi-Fi, ¿no? Sí, estoy usando Wi-Fi aquí no hay problema. Pero es que yo decía, en el programa que sale ahorita en un rato de No Soy Clark, no toqué nada de esto porque obviamente no había sucedido cuando lo grabé y algo había que hacer, había que decirle a la gente que obviamente nos alegra lo que está pasando en Bolivia y bueno, entra una semana importante, Hay un comentario que es importante y tiene razón. La caída de Evo es un ¿sí? golpe duro al narcotráfico. En eso Ujú. sí es cierto. Eso sí es cierto y en eso sí pudiera tener un impacto, quizá en un nivel muy menor, pero un impacto en el manejo económico de digamos, de los recursos en Venezuela. Mm. Eso sí. Claro, la oposición venezolana apenas se utiliza en el evento de Bolívar para justificar elecciones. Sí, la verdad, hasta que vos no lo dijiste, yo no lo había pensado y me preocupa. Sí, 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 sí. Porque está ahí, ¿no? Ellos pudieran, sería muy forzado, pero pudieran agarrar los elementos para forzar su narrativa, ¿no? Decir que, bueno, en Bolivia el detonante fue unas elecciones, ellos no necesitaron apoyo extranjero, no Como necesitaron si no hubiese habido armamento. elecciones ya, o sea, como si no hubiese habido ya elecciones robadas. Digo, Ah, la bueno, persona que sí. debe sentirse más miserable hoy es Enrique Capriles en el mundo. Estoy Yo, completamente de acuerdo contigo. o sea, Es yo más, no, sí, 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 estoy completamente, lo voy a mencionar, tú también, imagino que, porque sí, sí. o sea, Imagínate, la, la, a ver, Capriles tuvo exactamente la misma oportunidad que tuvo Mesa, exactamente la misma. a ver, obviamente en el caso de Capriles, o sea, yo no estoy diciendo que en ese momento las Fuerzas Armadas hubiesen volteado, no estoy diciendo, o sea, seguramente no hubiese ocurrido, pero la posición democrática de Mesa, aun si las Fuerzas Armadas no se hubiesen volteado, es absolutamente rescatable, Por contrario a lo que supuesto, pasó con Capriles. por supuesto, por supuesto. No, Mesa trascenderá y o sea, yo rescato un poco lo que tú dijiste, que mucha gente insistió en que Mesa era un opositor diseñado a la medida, que de alguna manera era la oposición cómplice que se había buscado Evo para estas elecciones. Yo rescato el papel de Mesa, entiendo que no es alguien propiamente de derecha ni favorable al libre mercado, no es alguien socialdemócrata, pero rescato su postura, ¿no? Y ahí habla de que independientemente de, digamos, las afinidades ideológicas que haya, se trata de un tema de principios, ¿no? Se trata de un tema de En principios efecto. democráticos. Mesa demostró que es un hombre contemplé y apegado a ciertos principios. Sí, no, yo creo que si Capriles ya no se dejaba ver, olvidémonos de verlo por un buen rato, porque hay muchas preguntas que hacerle y qué pena, ¿no? Qué pena, al final qué pena todo lo que ha significado la oposición para Venezuela, pero bueno, te agradezco mucho este rato, yo creo que la gente lo disfrutó, aquí hay bastantes comentarios, pero esperemos poder volver a hablar pronto. Seguro, seguro, ¿no? Aquí me tienes, a la orden. Pura vida. Y un gusto conversar. Hasta luego, saludos Capriles. Coño, no.